Está un poco lento el Instagram, vamos a esperar. Por mientras, hermanos, vamos al libro de Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 42, 41 y 42 vamos a leer. Ahora sí me dejo. Mateo, habíamos dicho Mateo capítulo 26, versículo 41. ¿Están todos ahí en sus Biblias? Mateo 26, 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Pensando acerca de qué predicar el día de hoy, estuve estudiando un poquito, meditando acerca de esta oración de Jesús y un poco acerca de la vida santa del creyente. Cómo debe vivir un creyente su vida. Habíamos hablado últimamente, el pastor había enseñado, mi padre también en un devocional acerca de que la salvación no se pierde. Y yo digo obviamente amén a eso, eso es bíblico. Nosotros creemos que la salvación no se pierde porque es vida eterna. Una vez salvo, siempre salvo. Sin embargo, eso no significa que nosotros podemos vivir como nuestros deseos carnales nos inclinen a vivir. Nosotros tenemos un estándar que cumplir y una vida cristiana, una carrera, como muchas veces llama la Biblia, que debemos llevar por delante. Y quería hablar un poco acerca de eso, acerca de la lucha que tiene el creyente con la carne y también acerca del proceso de santificación que el Señor hace, como empieza a trabajar en nosotros. Vamos a orar y vamos a seguir con el estudio. Padre Celestial, en este momento te pido que me utilices, Señor, como una herramienta para poder enseñar el mensaje de tu palabra, Señor. Que solo salgan verdades bíblicas de mi boca, que el estudio de la palabra pueda ser de edificación a los hermanos, que penetre tu palabra profundamente en los corazones, que nos sirva para poder vivir cada día una vida más santa, permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y haga en nosotros una imagen similar, cada día más similar a la de Cristo, Señor. Damos gracias por esta maravillosa obra que hace tu Espíritu en cada hijo de Dios. Y no queremos entorpecer su trabajo, sino todo lo contrario, entregar nuestro timón de nuestra vida a ti. Oramos y damos gracias por esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Cada cristiano tiene luchas. De hecho, la Biblia nos habla acerca de los enemigos que muchas veces tiene el cristiano, y siempre son tres mencionados, que es el mundo, el diablo, por nombre, su nombre significa Satanás, adversario, y la carne. La carne. Y hoy día quiero que hablemos acerca de la carne. La carne, cuando la Biblia nos habla de la carne, se está refiriendo a nuestra naturaleza humana pecaminosa. Se refiere a lo que heredamos de Adán, se refiere a algo que siempre va a estar presente en nosotros hasta que Cristo venga y nos transforme de este cuerpo corruptible a un cuerpo semejante a la gloria suya. Es decir, es algo con lo que el creyente va a vivir hasta que muera o hasta que Cristo venga. Y es una lucha que todos nosotros tenemos. Y Jesús nos habló un poco acerca de la carne. Como les habíamos leído en el versículo 41, Jesús estaba orando y decía, yo estaba en el 21, disculpen: velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús tenía que enfrentar probablemente el desafío más grande enfrentado por alguna persona en la tierra. Una tortura le esperaba durísima. Y él estaba orando y mostrándole a sus discípulos y dejándoles el ejemplo. Me gustó cuando estudiaba esto, nunca había notado el contraste que hay entre la debilidad de sus discípulos, porque sus discípulos se dormían. Sus discípulos no podían velar con Jesús un rato, dejar de dormir y orar con él. El versículo 40 nos dice que vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y eso, si uno lee todo el capítulo y lee y busca las partes en donde Jesús ora en Getsemaní, Jesús ora en varias ocasiones, y en varias ocasiones los discípulos no son capaces, estaban cansados y se dormían. Aun cuando Jesús les había advertido que ya llegaba su momento, les dio todo el discurso en su última cena, pero aún así no fueron capaces de orar con Jesús. Y entonces uno puede contrastar esa debilidad y compararla con la fortaleza que tuvo Cristo en ese momento.
La fortaleza de ser capaz de orar, de ser capaz de decirle al Padre, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Obviamente él no quería sufrir, pero sabía que era necesario, por eso dijo, Señor, que se haga tu voluntad. Él tenía una fortaleza sobrenatural y en situaciones así es importante acudir a Dios completamente y esperar que se haga su voluntad para obtener esa fortaleza. Jesús nos habla de que la carne es débil y eso era lo que me quería enfocar en este versículo. Nos dice que el espíritu a la verdad está dispuesto. Cuando nosotros somos salvos y el espíritu mora dentro de nosotros, nosotros aún más queremos hacer lo que a Dios le agrada. Y es más, uno incluso, yo estoy seguro que puede encontrar personas que no son salvas, pero que uno les dice, les puede mostrar los 10 mandamientos. Y uno le puede mostrar verdades bíblicas. Y van a querer hacer eso. Va a sonar bien en su oído. Van a decir, sí, eso me hace sentido. Me gusta ese estilo de vida. Incluso en el mundo perdido hay personas que están de acuerdo con muchos de los estándares y valores cristianos. Pero la carne, el pecado, nos gana a todos. En el sentido de que siempre está presente esa lucha. Nunca desaparece por completo. Y por eso la carne es débil. Porque la carne se contrapone con los deseos del espíritu. De hecho, un ejemplo muy claro está en Gálatas capítulo 5. Si me acompañan rapidito a Gálatas capítulo 5. Estoy en Efesios. El versículo 17 de Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y esto es muy interesante. Cuando uno es salvo, uno quiere hacer lo que a Dios le agrada. Eso es algo que es intrínseco en un hijo de Dios, es decir, propio de su naturaleza. Un hijo de Dios quiere hacer lo que le agrada a su Padre Celestial. Y es algo que todo hijo de Dios quiere. Pero una cosa es desearlo y otra cosa es hacerlo. Y esa es la lucha constante que tiene el creyente. Y esto porque es debido a la carne, la naturaleza pecaminosa que es propia de nosotros. Acompáñeme a Romanos capítulo 5 rapidito. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, vamos a leer el versículo 12. ¿Te gustó el mensaje? Yo no te voy a tomar, ¿sí? Yo no tengo tanta experiencia con bebés para poder predicar y... No, yo no puedo, lo siento. Romanos capítulo 5, el versículo 12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres, por cuanto a todos pecaron. Entonces, si Dios nos creó inocentes, sin mancha. Porque cuando Dios nos creó, y todo estaba creado, Él vio que todo era bueno en gran manera. Dios no cometió un error al crearte, ni te hizo imperfecto, ni te hizo con fallas. Y Dios al crear a Adán y Eva los hizo perfectos. ¿Qué sucede? Que cuando Adán pecó, Adán se manchó. Si uno pudiera imaginar a Adán así como una hoja en blanco, así, entonces Adán, con el pecado, tuvo una mancha que no podía ser borrada. Y después esa mancha fue heredada a sus hijos. Y el pecado se empezó a multiplicar. Y después nuestra naturaleza empezó cada vez a ser más pecaminosa. De hecho, si uno empieza a ver y a leer en el libro de Génesis, ya en Génesis 6, para la época de Noé, no había salvación para los humanos. Había tanto pecado que la Biblia nos dice de que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, no porque cometió un error, sino porque cambió de parecer. Se dio cuenta del pecado del hombre y dijo, no, debo destruir al hombre. Y solo 8 hombres sobrevivieron, que fue Noé y su familia, 8 seres humanos. Y es interesante pensar en eso. Leía un tratado, no está ahí, pero está por ahí atrás, y hablaba acerca de cómo una persona decía, si yo fuera Dios, mataría a todas las personas malas. Y él le decía, Dios ya hizo eso. Y mira cómo estamos. Porque eso pasó con Noé. Dios se deshizo de todos los pecadores. Dios se deshizo de todas las personas malas. Y aún así el pecado sigue. Y es por esta mancha. Porque como leímos, el pecado entró al mundo por un hombre. Y después ese pecado pasó a todos, por cuanto todos pecaron. Y eso también es una frase que me gusta. Conversaba con alguien que me tenía esa duda. Decía, pero entonces no es culpa de Adán, ¿o no crees que Dios no debió haber permitido eso? ¿Es culpa de Adán que el pecado haya entrado al mundo? Sí. Pero después, ¿cómo termina el versículo? Por cuanto todos pecaron. Si tú estás yendo al infierno, es por tu propio pecado, no es por el pecado de Adán.
y eso es importante entenderlo. Pero sí, esta naturaleza pecaminosa la tenemos de nacimiento, y es el origen de por qué tenemos esta naturaleza, y es algo por lo que se lucha, y de hecho Pablo luchó con esto. Si nosotros vamos 2 capítulos más adelante, Romanos capítulo 7, y el versículo 18, Pablo dice, en Romanos 7, 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Entonces Pablo tenía claro, y él también tenía estas luchas. Es decir, yo quiero hacer lo que Dios hace. Eso es lo que está en mi espíritu. Pero mi carne no quiere hacer lo que a Dios le agrada. Mi carne quiere hacer lo que no le agrada. Y por eso dice en el versículo 19, que él no hace el bien que quiere, sino el mal que no quiere. Entonces, esa es la lucha con la que todos los cristianos tenemos. Y ahí es donde entra la maravillosa labor de Dios. Acompáñenme a Efesios capítulo 1. En el versículo 12, hablando acerca de la salvación y también de ser predestinados a ser, todos los hijos de Dios son predestinados a ser conforme a su imagen. Algún día, ya sea cuando muramos y resucitemos o cuando Jesús venga, nosotros vamos a ser todos los creyentes conforme a su imagen. En el versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y después el 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Nosotros, cuando somos salvados, uno de los grandes propósitos es para que nosotros podamos darle alabanza a su gloria. Nosotros somos salvados para alabanza de su gloria. Dios hace todo este trabajo para alabanza de su gloria. El proceso, aquí es donde entra este proceso de santificación al momento de ser salvo. Cada creyente es sellado con el Espíritu Santo. No sé si voy a ver si... No, mejor no. Es que yo andaba con un timbre viejito, pero ya no... Creo que lo boté. Pero me gustaba hacer el ejemplo del sellado, de hacer así y estamparlo. Y cuando queda marcado, la salvación, el Espíritu Santo es el sello. La marca que queda, ese es el Espíritu Santo. Y es el arras, es decir, Dios prometió, ustedes van a ser igual o similares, van a tener una gloria similar a la de Jesús algún día. Y como promesa, como una garantía, les dejo al Espíritu Santo, el cual les va a estar trabajando en ustedes, moldeando hasta que Cristo venga. El proceso, y ahí es donde entra lo que les decía, el proceso de santificación, es ese proceso que sucede en cada creyente, donde el Espíritu Santo trabaja en esa persona para hacerle semejante a Cristo hasta su segunda venida. Ese proceso está en trabajo y será completado el día que Cristo venga. Amén. Y eso no tiene mérito nuestro. Eso no es trabajo humano, eso es trabajo divino. Eso tienes que recordarlo. Yo a veces tenía el error de pensar de que depende de mí cada día parecerme más a Cristo. Depende del Espíritu Santo. ¿Y por qué Nacho dice eso? Acompáñenme a Filipenses capítulo 1. Uno de los versículos que revisamos acerca de que la salvación no se pierde. Filipenses capítulo 1, el versículo 6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó la buena obra? Dios. ¿Y quién la perfeccionará? Dios. Entonces, es una verdad bíblica, es que la santificación es obra de Dios, no es obra de nosotros. Si tú cada día te estás pareciendo más a Cristo y estás notando cambios en tu vida, no es mérito tuyo, es gracias a Dios. Eso es solamente mérito de Él. Ahora, ¿eso quiere decir que me tengo que quedar con los brazos cruzados? Que soy salvo y digo, ya, ok, ahora mañana voy a ser mejor y no hago nada. Y después mañana voy a ser un día un poquito más parecido a Cristo y no hago nada. No significa eso. De hecho, si uno sigue leyendo y compara con otros versículos, la Biblia nos habla que debemos cambiar actitudes del viejo hombre. Por ejemplo, en Efesios 4:28 dice que el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Entonces, Dios sí nos da instrucciones para arreglar nuestro comportamiento como nuevas criaturas. Sin embargo, ese proceso de parecernos más a Cristo es Dios. Y eso es algo que debemos entender.
¿Y por qué todo este suceso? Acompáñenme a 2 de Corintios, capítulo 5. Versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, en 2 de Corintios 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y después recalcando el punto que les había dicho en el 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso también me gusta mucho. No sé qué iglesia fue, pero pintaron un mural que está en Campo de Hielo y dice reconcíliate con Dios. Y eso me gusta, porque ese es el mensaje que nosotros tenemos que predicar. La Biblia nos dice en este mismo capítulo que Dios ruega como por medio de nosotros diciendo reconcíliate con Dios. El hombre no está en buenos términos con Dios. El hombre está en pecado. Como habíamos visto, el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, por cuanto todos pecaron. Y no estamos en buenos términos con el Señor. Y por eso Dios utiliza a sus hijos y nos tiene como embajadores para que nosotros le prediquemos a los demás. Reconcíliate con Dios. Pero lo que estábamos viendo, de que nosotros ahora ya no somos como el viejo hombre. Otra manera de llamar a la vieja manera de vivir, el viejo hombre o las viejas cosas. Nosotros ahora tenemos que vivir como el nuevo hombre, como el estándar que Dios nos da. Y de hecho, si nosotros no lo vamos a hacer, pero si leyéramos Gálatas 5, nos habla acerca del fruto que genera el Espíritu en nosotros y que es característico de un hijo de Dios que está siendo fructífero. Nos habla acerca del amor, paciencia y muchas otras cosas que deberían estar en nuestras vidas. Otra exhortación a hacer lo bueno la podemos también encontrar en Romanos capítulo 6. Les pido que me acompañen a buscarla, Romanos capítulo 6. Romanos 6. Vamos a leer el versículo 1 de Romanos 6. Vamos a leer hasta el 7. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces nos habla un poco, está haciendo esta pregunta retórica, dice, si perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, si somos salvos por gracia, por medio de la fe, en ninguna manera. Y después da el ejemplo, todos los creyentes salvos de una iglesia se bautizan. Y en ese bautismo, uno representa la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Entonces nosotros hemos imitado eso en el bautismo, hemos representado esto, y esa representación no solo representa la salvación que hemos tenido, sino también una vida nueva. Entonces, nosotros cuando somos bautizados, el pastor nos hace así, nos dice, ¿usted ha creído, hermano? Sí, le bautizo a mi hermano en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no lo deja en el agua para que la persona se ahogue, sino que lo levanta. ¿Por qué? Porque esa persona murió con Cristo, representando que también murió el viejo hombre, y ahora, cuando se levanta, representa su resurrección. ¿Por qué? Porque ahora tiene una vida nueva, y está viviendo en una nueva vida. Por eso dice que resucitó juntamente con Cristo. Y me gusta que dice que el versículo 6, el viejo hombre ha sido crucificado. Nosotros ya no tenemos que servir más al pecado. Esa es la diferencia. Porque uno se puede preguntar, pero si yo puedo pecar y soy salvo, y las personas que no son salvas también pecan, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que tú no eres siervo del pecado. La diferencia es de que esa persona vive conforme a sus deseos y a sus concupiscencias, pero tú ahora eres libre de eso. Las cadenas del pecado han sido rotas
Y tú puedes elegir, tú puedes decidir y tienes el Espíritu Santo que está obrando en tu corazón. Y si tú estás haciendo algo malo o algo que a Dios no le agrada, el Espíritu Santo te va a decir, eso no está bien. Si tú lees tu Biblia vas a darte cuenta, wow, lo que hice no está bien. Si tú oras a Dios, vas a pensar y vas a darte cuenta, eso no está bien. Entonces, esa es la diferencia. Y por eso nosotros, cuando nos bautizamos, deberíamos mostrar nuestra vida, una vida cambiada, porque estamos representando con ese bautismo. El dejar las cosas viejas al hombre viejo crucificado y vivir una vida nueva. Acompáñenme ahora a Efesios capítulo 6. Hablando de las luchas que tenemos. Nosotros también tenemos luchas espirituales. El diablo ataca, el diablo desea que los cristianos fallen. Lo bueno es que cuando somos salvos, el diablo ya no puede hacer nada con nuestra alma. Nosotros hemos sido salvados y nadie nos arrebatará de la mano de nuestro Padre. Y a eso podemos estar tranquilos y decir amén. Yo no puedo perder mi salvación. Nadie me puede arrebatar de la mano de mi Padre. Sin embargo, el diablo sí puede destruir tu vida, puede destruir tu matrimonio, puede destruir tu familia, puede destruir tu iglesia, puede destruirlo. Entonces nosotros tenemos que estar atentos. El versículo 10 de Efesios 6 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Me gusta porque aquí podemos ver eso. Aquí Dios está obrando. Dios nos está dando el equipamiento, Dios nos está protegiendo. Si uno sigue leyendo, uno puede ver, por ejemplo, la coraza de la justicia, o los pies con el calzado del apresto del Evangelio de la paz, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, el escudo de la fe. Uno puede ver eso, pero nosotros también tenemos que tomar acción. Nosotros tenemos que vestirnos, nosotros tenemos que... Por eso el versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios. O por ejemplo, en el 10 nos dice, fortaleceos. O sea, nosotros también tenemos que hacer cosas, también tenemos que tomar acción. Pero, como dice, fortaleceos en el Señor. Otra cosa que puede ser un error muy común es pensar que tú puedes superar tus luchas, tus problemas con el pecado por tu propia cuenta. Es decir, no, yo voy a cambiar porque yo soy disciplinado. Tú puedes ser muy disciplinado, pero si no oras, si no acudes a Dios para tu lucha con el pecado, vas a fracasar, vas a fallar, vas a perder. Porque la carne es débil. Lo vimos, la carne no quiere hacer lo que a Dios le agrada. Pero ¿quién está dispuesto? El Espíritu está dispuesto. Acompáñenme, por ejemplo, a Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios 4, versículo 30. Y a ver, le voy a pedir a alguien más. Hermano Juan, ¿me puede ayudar a buscar Tesalonicenses 5, 1 Tesalonicenses 5:19? Nosotros estamos en Efesios 4:30, hermano Juan, 1 Tesalonicenses 5:19. Un versículo cortito, pero que igual quiero que leamos. En Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados nuevamente, que fuimos sellados para el día de la redención. Nosotros no tenemos mérito en la obra de la santificación, pero sí podemos entorpecerla, sí podemos estorbar al Espíritu Santo, sí podemos ser de tropiezo, podemos entristecerle. ¿O puede leer, hermano, por favor, el versículo? 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu. Podemos apagar también, gracias hermano, al Espíritu. Debemos, todo lo contrario, dejarnos ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo pone en nosotros un deseo, algo que a Dios le agrada, debemos ser capaces de hacerlo. Y todos tenemos esas cosas. Por ejemplo, hoy día me pasó, fui a sacar hora para sacar la licencia, porque mi mamá me dice, tienes que sacar la licencia, ya está grande. Dije, tiene razón. Así que fui a sacar la hora y la persona fue muy amable. Y no recuerdo qué mencionó, pero mencionó algo que era de la Biblia. Entonces yo dije, le voy a dejar un tratado. Y ese fue un impulso. Yo le voy a dejar un tratado, quiero dejarle un tratado. Saco el tratado y estaba mal timbrado. Entonces dije, ¿y si no se lo dejo mejor porque va a estar mal timbrado? Entonces ahí es donde yo pensé, ahí está la carne. Entonces, ¿qué hice? Anoté mi número en la parte de atrás y dije, bueno, si quiere llamar, me escribirá un mensaje.
y le dejé el tratado, le dije, mire, este habla acerca de Jesús para que lo pueda leer cuando tenga tiempo libre. Ah, ya, muchas gracias. Entonces yo podría haber dicho, estaba timbrado. Está mal timbrado, no lo voy a entregar, lo voy a guardar más. Porque cuando no los timbro, yo los guardo para poder entregárselo a alguien con el que tengo tiempo para hablar. Y esas cosas las experimentamos todos. A lo mejor tú estás comprando y quieres dejar un tratado, pero te da vergüenza. O estás conversando con alguien y esa persona te dice, pero la verdad, me pregunto qué pasará después de la muerte. Y tú no te atreves a decirle, yo sé lo que pasa después de la muerte. Tenemos a veces esas luchas. Nosotros no debemos entristecer al Espíritu Santo. Tampoco debemos hacer cosas que no le agradan. A lo mejor alguien está diciendo, ¿sabes qué? Con mis amigos vamos a ir a comer algo y vamos a tomar una cerveza. ¿Nos quiere acompañar? Tú, ya voy, está bien. Entonces ahí es donde tú estás haciendo cosas que al Espíritu Santo no le agradan. Nosotros podemos ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas y debemos ser cuidadosos, debemos ser cautelosos, prudentes, para evitar entristecer y entorpecer la obra de Dios y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Debemos todo lo contrario, avivar el fuego del Espíritu Santo. Cuando tienes un impulso de dar a alguien, a lo mejor ves a una persona en necesidad, yo podría darle algunas cosas y hablarle de Jesús. Lo haces. Y no dejas que tu espíritu se apague y digas, no, mejor no, mucha molestia, a lo mejor me va a encontrar raro, no quiero que piense que soy raro. Debes aprovechar esos impulsos. Y nosotros podemos ver la mano de Dios. Primero, como les decía, cuando tenemos esos deseos de hacer el bien. Y nosotros lo podemos ver. Nosotros habíamos leído en Romanos 7 que Pablo había dicho, porque el querer el bien está en mí. O sea, uno realmente a veces quiere hacer el bien. También, por ejemplo, acompáñenme a Romanos 8, capítulo 8, versículo 2. Romanos 8, 12. Ahí está. Romanos 8, 12 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Nosotros cuando somos salvos, somos guiados por el Espíritu de Dios para hacer lo que a Él le agrada. Para, como decía el versículo 13, hacer morir los deseos de la carne. Y eso es lo que nosotros debemos apuntar y apoyar al Espíritu en eso, y no ser de estorbo ni de tropiezo. Otra manera en la que Dios puede obrar en nuestras vidas es, como también pude mencionar un poco el domingo en la tarde, reprendernos, castigarnos cuando seamos hermanos. Cuando nosotros somos hijos, Dios nos ama tanto que nos castiga. O vamos a Hebreos capítulo 12 para leer acerca de eso. Hebreos capítulo 12, vamos a leer en el versículo 6. Dice en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos habéis sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, este pasaje es buenísimo. Nos está diciendo primero, si Dios te disciplina es porque te ama. A todo hijo de Dios, Dios le va a disciplinar cuando peca. Y después, nos advierte en el versículo 8, si no has sido participante de la disciplina de Dios, dice, sois bastardos y no hijos. O sea, eso es fuerte, está diciendo, si tú eres un hijo de Dios, vas a ser disciplinado. Y si no, debes cuestionarte tu salvación. Preguntarte si has creído completamente en el Evangelio, te has arrepentido de tus pecados y has creído en Jesús, le has recibido en tu corazón. Por otra parte dice, y me gusta esta comparación, dice,
nosotros tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Todos aquí han tenido padres o son padres. Y la pregunta es, ¿son perfectos los padres terrenales? No. Los padres, ahora niños. Mira, al tiro, yo vi que un niño ahí por ahí movió la cabeza, no sé. Sus padres son excelentes, son muy buenos padres. Pero Dios es aún mejor. Dios es aún mejor padre. Entonces está diciendo, si nuestros padres, que eran terrenales, los venerábamos, uno puede, y yo no sé qué tanto hoy en día, pero me imagino que en esa época todavía se mantenía mucho el respeto hacia los padres. Entonces uno realmente admiraba mucho a su padre y le agradecía por su crianza. Entonces si uno venera a sus padres, ¿cuánto más el Padre Celestial? Después dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. A veces, muy pocas veces, los padres se equivocan y disciplinan por cosas que quizás no tendrían que haberlo hecho, pero Dios no. Esa es la diferencia. Dios dice que para lo que nos es provechoso. Si Dios te disciplina, nunca va a ser por un capricho. Por ejemplo, no sé si recuerdan cuando Pastor hablaba de la crianza de hijos y decía de que uno nunca debe reprenderle porque, me dejaste en vergüenza. Dios jamás hace eso. Dios jamás va a reprenderte por motivos egoístas, por motivos vanos, vacíos. Dios te reprende y te castiga para lo que es provechoso. Y obviamente en el versículo 11 dice, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Es decir, cuando uno es disciplinado, los niños tendrán eso más presente. No es agradable, obvio que no es agradable, porque hay una consecuencia por la mala acción que hicimos. Sin embargo, después dice, da fruto apacible de justicia. Esa disciplina que Dios nos da tiene un fruto. Está moldeando en nosotros un carácter semejante al de Cristo. Y este fruto vale completamente la pena. A lo mejor a la pequeña molestia, a lo que a nosotros, en nuestra percepción corta, puede parecer como algo injusto o algo cruel. A la larga va a dar un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, después, si uno es capaz de entender la disciplina de Dios, no menospreciarla, no lo leímos, pero en el versículo 5 dice que no debemos ni menospreciar, ni desmayar, ni decir, no puedo más con esto, Dios, ¿por qué eres así? Sino ser pacientes. Esa disciplina va a dar un fruto y va a valer completamente la pena. Entonces, ya para resumir, nosotros tenemos una lucha que es con la carne y la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Lo que nosotros debemos hacer es acudir completamente a Dios, entregar nuestras vidas a Él y empezar a tomar cambios en nuestras vidas que apoyan al Espíritu Santo en su obra de la santificación, no que le impiden. Podría ser a lo mejor, si yo estoy en la universidad y tengo que tomar un electivo, hay un electivo que me gusta mucho, pero es los miércoles a las 7, ¿lo voy a tomar? No. ¿Por qué? Porque yo pongo a Dios primero. Digo, yo necesito congregarme, yo necesito participar en los cultos. Entonces, yo puedo decidir eso, decir, no, pero igual puedo leer mi Biblia cuando tenga tiempito. Voy a tomarlo porque este electivo me gusta, es de música, no sé. Puedo tomar decisiones así. Puedo decir, una persona me pregunta, siempre me he preguntado, ¿existirá un Dios? Y yo le digo, no sé, puede ser. O le digo, sí, existe un Dios, la Biblia habla de Él y es Jesús. Y puedo hablarle acerca de Cristo. Entonces, debemos empezar a tomar esos cambios en nuestras vidas. Y cuando Dios nos reprenda, debemos ser capaces de agachar la cabeza y darnos cuenta de que es para un mejor propósito. Porque va a ser para nuestro provecho. Vamos a orar, hermanos, ahora. Vamos a terminar la transmisión.